Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, Unidad 2, Enfoques y Métodos para la Gestión de Proyectos. Curso Diseño de Proyectos Sociales. La primera fase para la elaboración de un proyecto es la propuesta. En este momento vamos a ver cómo se realiza y cuáles son las características de una propuesta. Para ello, el título o el nombre de la propuesta debe ser claro, preciso y completo. En el caso de la actividad que vamos a realizar en el curso, no debe ser mayor a 25 palabras. Debe ser coherente con el planteamiento del problema y con los objetivos. Debe dar una visión integral del proyecto, indicar el lugar donde se desarrollará y la fecha de elaboración de la propuesta. Debe mantener durante toda la vida del proyecto y permitir responder a los siguientes interrogantes: ¿dónde, qué, cómo y cuándo se va a hacer? El enunciado, como característica, debe orientar el objetivo del proyecto. Por ejemplo, se puede emplear la palabra adecuación, adquisición, mejoramiento, implantación, como sea el caso. A continuación vamos a ver un ejemplo de un título de una propuesta que es Capacitación y fortalecimiento de las organizaciones locales de mujeres campesinas para la participación en el desarrollo regional en el ejercicio de sus derechos en el municipio de Guavio, Cundinamarca. Descripción del problema. Se realiza el diagnóstico de la situación o problema inicial. ¿Por qué es importante el proyecto? Al leer la descripción del proyecto, el lector comprenderá de manera rápida y sencilla en qué consta, qué se va a hacer. Debe presentar la realidad que se pretende cambiar como prioridad, la situación actual y las características relevantes. Identificar grupo social que sufre el problema, beneficiarios directos e indirectos. Planteamiento del problema. Para ello es importante tener en cuenta algunas preguntas orientadoras, como por ejemplo, ¿por qué es el problema? ¿Qué consecuencias desfavorables tiene? ¿Cuál es la magnitud del mismo? ¿Qué tan grave o intenso es? ¿Qué consecuencias se pueden esperar de no resolverlo? También es importante tener en cuenta el contexto, ya sea social, económico, geográfico, epidemiológico o normativo. A continuación, daremos una mirada a una técnica que resulta ser de mucha utilidad para la sistematización de la información, permitiendo dar inicio a la elaboración del diseño de un proyecto. El árbol de problemas. Para la construcción del árbol de problemas se procede a identificar los posibles beneficiarios, es decir, definir y describir quiénes serán los sujetos de intervención, determinar los principales problemas que afectan a esas personas o grupos sociales, analizar y elegir un problema central, analizar y describir tanto las causas como los efectos y presentación de dicha descripción y análisis en un árbol donde el tronco corresponde al problema central, las raíces a las causas del problema, las ramas o la copa a los efectos o consecuencias del problema. En este caso tenemos un ejemplo donde el problema central es el maltrato infantil. Y tenemos también algunas causas como son condiciones sociales inestables o disfunción familiar. Y como efectos tenemos alteraciones cerebrales, dificultades afectivas e interpersonales y daño en la salud. De la misma manera como se construye el árbol de objetivos, de la misma manera como se construye el árbol de problemas, se construye el árbol de objetivos.
El tronco corresponde al objetivo general, los efectos en este caso son reemplazados por logros esperados y las causas por los objetivos específicos. Marco o soporte teórico. Se refiere al enfoque conceptual y metodológico a la luz de los cuales el proyectista desarrollará el proyecto. No es un tratado sobre el tema, es un resumen de los conceptos teóricos básicos que permitan al evaluador y a las personas no familiarizadas con el proyecto comprender operativamente el problema y las soluciones. Para la justificación es importante tener en cuenta que sea convincente, contundente, motivadora y que sea capaz de suscitar al apoyo del proyecto. La pregunta clave aquí es ¿por qué? En este aparte se dará respuestas a las siguientes cuestiones: si hay evidencia de que el problema deba ser solucionado, por qué estas necesidades y problemas tienen prioridad sobre otras, por qué es importante intervenir el problema y si la intervención propuesta resolverá realmente ese problema o necesidad. El objetivo general como palabra clave tiene el para qué. Debe ser coherente con el título, los productos y el planteamiento del problema. De igual forma debe ser consistente con las políticas vigentes, no debe ser demasiado ambicioso, mas sí debe ser claro, preciso y concreto, expresado en términos verificables y abarcar todos los objetivos específicos. Por otro lado, los objetivos específicos deben explicitar cuando el proyecto persiga productos específicos diferentes. Deben corresponderse con los productos intermedios del proyecto, converger en el objetivo general, expresar en forma concreta y detallada los productos que se pretenden lograr. Importante, preguntarse cuándo, dónde, cómo, con qué y para quién. Finalmente, deben formularse en términos positivos como situaciones deseables y alcanzables. Vamos a ver o vamos a establecer cuál es la diferencia entre proyecto social y proyecto de investigación. El proyecto social es toda acción destinada a producir un cambio en determinada realidad que involucra y afecta a un grupo social determinado. Por el contrario, el proyecto de investigación es un procedimiento científico con la finalidad de recabar información sobre determinado fenómeno. La metodología son las estrategias o métodos para alcanzar los objetivos. Describe los diferentes caminos por los cuales se optará para alcanzar los objetivos. Comprende la descripción de las estrategias, acciones, actividades, procedimientos, técnicas e instrumentos que se desarrollarán y utilizarán en cada una de las etapas o fases para la consecución de los productos. Finalmente, analizamos la factibilidad y la viabilidad. Factibilidad es la disponibilidad de recursos para la ejecución del proyecto, como por ejemplo la factibilidad técnica, administrativa y financiera. La viabilidad es el compromiso social y político de los involucrados con el problema y la solución. Bueno, con estas explicaciones esperamos que sea fácil la realización de las actividades. Les deseamos muchos éxitos. Gracias por su atención.